Bueno, ahora vamos a ver cómo se forma la orina. Vamos a empezar por aquí. Una arteriola se conecta con el glomérulo y hace capilares. Estos capilares que se conectan con estos capilares forman el glomérulo. Es decir, el glomérulo está formado por capilares. Estos capilares son muy permeables al agua y a sustancias pequeñas, moléculas pequeñas, mejor dicho, pero no dejan pasar a las proteínas, que serían moléculas grandes. No dejan pasar, por ejemplo, a la albúmina de la sangre. Entonces, ya dejando esto de lado, el glomérulo está conectado a una especie de cápsula que lo contiene, que es llamada la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es una especie de contenedor temporal donde por donde pasa el filtrado. El líquido que viene de la sangre por los capilares se filtra acá y se produce un proceso llamado filtración y se genera un filtrado. Ese filtrado está compuesto por agua, nutrientes y cosas así. Ahora, la cápsula de Bowman que lo contiene pasa estos nutrientes al túbulo proximal. Este túbulo proximal queda acá, de acá hasta acá, y tiene la función de... Ahí nomás tiene la función de... En resumen, hacer la reabsorción tubular. ¿Qué es la reabsorción tubular? Es a partir del filtrado, sacarle los nutrientes y las cosas que le puedan servir a la sangre. A ver, la reabsorción tubular, las células del túbulo proximal toman agua y nutrimentos del filtrado dentro del túbulo y los pasan de vuelta a la sangre. Las sales, nutrimentos como aminoácidos y glucosa son pasados a la sangre, pero ya mediante transporte activo. ¿Qué es transporte activo? Transporte activo es el transporte de esos elementos que acabo de mencionar hacia la sangre, pero gastando energía. Y ahora acá también se expulsa o se devuelven nutrimentos a la sangre, pero estos vienen acompañados de agua y se produce la ósmosis. Acá, transporte activo y la ósmosis, y se vuelven nutrimentos, sales y todo eso a la sangre en el túbulo proximal. Ahora, en el túbulo distal se produce la secreción y la reabsorción tubular. Vamos a pasarnos este tema de acá. Voy a buscarlo. En la secreción tubular, desechos y sustancias en exceso que no entraron en la cápsula de Bowman durante la filtración se extraen de la sangre para ser excretados. Las células de las paredes del túbulo secretan activamente esos desechos hacia el interior del túbulo distal. Entre las sustancias secretadas están los iones de hidrógeno, iones de potasio, el amoníaco y muchos fármacos. Entonces, mediante transporte activo, se mete el túbulo distal para ser excretado iones de hidrógeno, iones de potasio, el amoníaco y otros fármacos. El túbulo distal también hace la reabsorción tubular y expulsa, por ejemplo, acá mediante ósmosis, nutrimentos que van acompañados de agua, y mediante transporte activo, como también se produjo en el túbulo proximal, se van a devolver nutrimentos y la mayoría del agua a la sangre. Más específicamente, agua, las sales y demás nutrimentos como aminoácidos y glucosa. Sales y nutrimentos como aminoácidos y glucosa se expulsan del túbulo y se devuelven a la sangre por medio de transporte activo y por medio de la ósmosis. Aguas y nutrimentos solamente se vuelven a la sangre. Ahora vamos a ver el asa de Henle.
Este es el asa de Henle. El asa de Henle es una porción de la nefrona que baja hacia la médula. La parte de arriba de esta línea es la corteza, se encuentra en la corteza de riñón, y la parte de abajo en la médula. Esta es conocida como el asa de Henle. Voy a poner AH solamente para ahorrarnos tiempo. El asa de Henle. En esta asa de Henle, según lo que interpreto yo del gráfico, vale, vamos a leer. Los riñones, los mamíferos y las aves pueden producir orina con una concentración de materiales disueltos más alta que la de su sangre. La capacidad para concentrar la orina es resultado de la estructura tanto de la nefrona como del conducto colector. Este es el conducto colector. Estoy resaltando. O sea, la concentración depende del asa de Henle y del conducto colector. La orina puede concentrarse porque existe un gradiente osmótico de concentración de sales y urea en el líquido intersticial que rodea la asa de Henle. O sea, eso quiere decir que la orina se concentra más en el asa de Henle. El líquido más concentrado con la mayor cantidad de sustancias disueltas y la menor cantidad de agua. O sea, el líquido más concentrado con, por ejemplo, la orina es puro desecho pero medio líquido. Entonces, más concentrado sería con la mayor cantidad de sustancias disueltas y la menor cantidad de agua. Mucho más concentrado que la sangre, rodea a la curva inferior del asa. Entonces el conducto colector pasa a través de este gradiente osmótico. Cuando el filtrado pasa por la porción de conducto colector que se encuentra rodeado por el líquido osmóticamente concentrado, podría perder aún más agua por ósmosis. Los capilares circundantes se llevan esta agua, mientras que los desechos se quedan en el conducto colector. Entonces vamos a ver. En esta porción de la asa de Henle se produce la ósmosis y se expulsa el agua hacia la sangre. Se devuelve el agua hacia la sangre y esta llega por capilares hacia la arteria. Ahora vamos a ver. Acá se produce el transporte activo, es decir, gastando energía, se devuelven sales y cosas así a la sangre. Entonces, acá también en el tubo colector se produce la ósmosis y se elimina sangre. Entonces se podría decir que la mayor concentración se encuentra en la asa de Henle y en el conducto colector, porque acá se elimina más agua. Y según la definición de concentración, es con la mayor cantidad de sustancias disueltas y la menor cantidad de agua. Entonces mientras menos agua tenga, más concentrada va a ser. Cuando el filtrado pasa por la porción del conducto colector que se encuentra rodeado por el líquido osmóticamente concentrado, podría perder aún más agua por ósmosis. Los capilares circundantes se llevan esta agua, mientras que los desechos se quedan en el conducto colector. Por tanto, al avanzar por el conducto colector, el filtrado, ahora se llama orina, puede alcanzar el equilibrio osmótico y tener la misma concentración que el líquido circundante, puesto que el resto del sistema excretor no permite el ingreso de agua ni el escape de urea. La orina se mantiene concentrada. Es importante producir orina concentrada cuando escasea el agua y producir orina diluida cuando hay un exceso de agua en la sangre. El grado de concentración de la orina se controla con los niveles de la hormona antidiurética. O sea, la hormona antidiurética controla el agua de la sangre y controla... O sea, cuando falta agua, orinamos menos, y cuando sobra agua tenemos que expulsarla más concentrada. No, menos concentrada es la orina cuando nos sobra agua, y más concentrada es cuando nos falta por acción de la hormona antidiurética. Lo que no dice son estas flechas grandes que son difusión, pero ya bueno, no sabría explicarles, pero la difusión se da aquí, aquí y aquí, según el compendio. No sabría explicarles bien esto. Lo que sí es que acá se produce ósmosis, acá se produce más ósmosis, acá más ósmosis, y por eso se devuelve
a la sangre más agua. Y se podría decir que la vasa de Henle y el tubo colector, o el colector de orina, mejor dicho, son los que hacen que la sangre se concentre. Mientras acá, el tubo proximal y el tubo distal, que es este, voy a ponerte de solamente tubo distal, hacen que los nutrientes, y un poco de agua al menos, se retornen a la sangre. Ahora ya habiendo explicado esto de acá, acabamos con la formación de la orina.